Y bueno, gente, estamos continuando con la clase de histología. Recordamos, estamos haciendo tejido muscular. Pues bien, ahora vamos a ver por qué el músculo presenta un color como el que posee, ¿no? De rosa a rojo. De rosa a rojo. Pues esto se debe principalmente a la gran vascularización que presenta. Gran vascularización. En realidad se debe a varios factores. Vascula. Sin embargo, la vascularización, la alta vascularización que poseen los músculos, pues va a ser el factor principante y primordial por el cual poseen este color rosa a rojo. Además también eh, se debe a la presencia de un pigmento proteico, mioglobina, denominado mioglobina, que vamos a ver más. La mioglobina es pues un pigmento, como lo indica, un pigmento proteico encargado de transportar el oxígeno. Transporta oxígeno. Es muy semejante a lo que es la hemoglobina en la sangre. Sin embargo, este se encarga de transportar pues el oxígeno a nivel de los músculos. Es muy semejante a la hemoglobina, sin embargo, varía en el tamaño. Este presenta un menor tamaño que la hemoglobina. Recordemos que mio es del griego, de la raíz griega, músculo. Músculo. También el color que presenta el músculo, ese color de rosa a rojo, se debe a la presencia abundante de enzimas oxidativas. De enzimas oxidativas. Y de hecho, a la presencia de muchos de tipos de enzimas. También vamos a ver que el retículo endoplasmático liso, que en el caso del músculo se denomina retículo sarcoplásmico, es abundante. Es abundante y de hecho presenta un gran tamaño. Bien, ahora vamos a ver pues que el músculo se divide en tres tipos de acuerdo al tipo de fibra muscular que posee. Entonces tenemos músculo con fibras blancas y fibras rojas. Y vamos a ver un tercer tipo de fibras intermedias. Entonces, vamos a ver que las fibras blancas van a ser aquellas que van a poseer una contracción rápida, es decir, un movimiento rápido. Sin embargo, el nivel de agotamiento también va a ser más rápido. En el caso de las fibras rojas, vamos a ver que pasa todo lo contrario. La contracción ocurre de manera lenta. Contracción lenta, pero el agotamiento también va a ser lento. El agotamiento también va a ser lento. Y pues en el caso de las fibras intermedias, vamos a ver que las características y su nivel de contracción se va a encontrar entre las características que presentan las fibras blancas y las fibras rojas. Un punto intermedio. Punto medio. Entonces, para hablar de las fibras blancas, nos podemos referir, por ejemplo, a la pechuga de pollo.
La pechuga de pollo es un claro ejemplo de las fibras blancas del músculo, ¿no? En el caso de hablar de las fibras rojas, pues podemos tomar por ejemplo también este mismo pollo, pero vamos a ver que a nivel de la pierna, de los muslos, pues del pollo, no lleva tilde, es que encontramos este tipo de fibras rojas. Y vamos a ver que en algunos tipos de músculos densos, como lo son el bíceps braquial, el bíceps braquial, ese que se contrae cuando hacemos el punche, pues vamos a ver que este músculo del brazo presenta los tres tipos de fibras. Este es denominado, el bíceps braquial, es denominado un músculo de tipo denso. Vamos a ponerle aquí denso. Y es porque en este tipo de músculo podemos observar los tres tipos de fibras, ¿no? Los tres tipos de fibras musculares que hay. Es decir, las fibras blancas, las fibras rojas y las fibras intermedias. Pues bien, ese es músculo anatómico denso, el bíceps braquial. Ahora hay un dato importante también a mencionar, y es que el tipo de inervación a la fibra va a ser la que determine el tipo de fibra que se va a presentar. Es así que de modo experimental, la fibra, pues una determinada fibra se coloca digamos una fibra roja, pues la colocamos en una inervación que pertenece a una fibra blanca, pues la fibra roja se va a adecuar a la inervación, es decir, va a pasar a ser una fibra blanca. En fin, ese era un datito que quería acotar. Pues bien, ahora vamos a ver de los revestimientos. Estos revestimientos. Para eso vamos a poner una imagen a nivel de la clase. O bueno, acá hay un espacio. Cuando hablamos de los revestimientos, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Vamos a hacer un hueso. Ya supongamos que eso es un hueso. Recordemos que los músculos se insertan a los huesos a través pues de lo que son los tendones. Tendón y aponeurosis. Entonces vamos a dibujar acá un músculo. Vamos a hacer un pequeño musculito. Entonces este es el músculo. Que por cierto hay que mencionar que la aponeurosis después es una capa de revestimiento, de hecho, que va a recubrir todo el músculo. Es muy diferente a la capa que vamos a ver, que es el epimicio, que va a ser la capa únicamente perteneciente a todo el paquete muscular, como ya vamos a ver. Entonces esta aponeurosis junto con el tendón van a llegar a insertar el músculo a los huesos. Ahora sí vamos a explicar es la configuración, el revestimiento de estos músculos, o bueno, del músculo que vamos a ver aquí. En primera instancia vamos a ver pues que el músculo como paquete está compuesto por unos fascículos musculares. Va a estar compuesto por varios de estos fascículos, como podemos ver. Y estos fascículos, vamos a poner aquí, a ver, así un poco desviado, van a estar compuestos pues por las fibras musculares. Estas son las fibras musculares.
La imagen debería ir así, pero ya como no hay espacio, pues hay que adecuarnos. Pues bien, vamos a ver que el músculo está rodeado por un revestimiento que es de hecho un tipo de tejido conectivo denso y regular colagenoso, el cual se denomina epimicio. Recordemos, este es un tejido de tipo conectivo denso y regular colagenoso y es el epimicio. Luego cada fascículo que conforma este músculo, de igual manera va a tener su propio revestimiento, el cual de hecho va a poseer una menor densidad que el epimicio, pero va a derivar de este. Y es pues lo que conocemos con el nombre de perimicio. Recordemos que este es el fascículo. Vamos a poner acá abajo ya. Este es músculo como tal. Y aquí hablamos de fascículo. Fascículo muscular claramente. Y a nivel de la fibra muscular, vamos a ver que también está recubierto por una capa o una envoltura reticular, que de hecho es pues la secreción, como recordamos que esta es la fibra muscular, es decir, este es el miocito, vamos a ponerlo aquí, pues como toda célula, esta secreta su propia matriz extracelular, que va a poseer elementos contráctiles. Este miocito, pues entonces vamos a ver que va a secretar un tipo de colágeno 3, más específicamente, el cual va a conformar esta envoltura denominado endomicio. Aquí ponemos fibra muscular, endomicio. Entonces recordemos, tenemos el músculo, a ver, más o menos una imagen. Pues bien, acá tenemos una imagen que nos ayuda más o menos a interpretar un poco lo que hemos estado diciendo. Tenemos aquí el músculo, un músculo cualquiera de la zona ventral. Vemos como aquí hay una imagen del músculo total y vemos la envoltura que lo está recubriendo es el epimicio. Luego tenemos acá los fascículos musculares, pues recubiertos, como vemos, por una envoltura denominada perimicio. Este perimicio, de igual manera, o mejor dicho, este fascículo emite lo que son las fibras elásticas. no, las fibras musculares, las cuales están recubiertas, pues como vemos, por un endomicio, ¿correcto? Aquí, como vemos, la fibra muscular es pues una célula y por lo tanto posee su sarcoplasma, es decir, el citoplasma, el núcleo y además sarcolema. Pues bien, muchachitos, ahora vamos a hacer lo que corresponde a la microscopía óptica pues del músculo estriado esquelético. Vamos a ver que a nivel de la microscopía óptica, las células que componen este tipo de músculo van a tener ciertas características, como por ejemplo ya habíamos explicado, el ser multinucleado, y además que los núcleos se encuentran en la periferia, son periféricos, cilíndricos y alargados. Son características que podemos observar a nivel pues de las fibras musculares de este músculo esquelético estriado o músculo estriado esquelético. Vamos a ver que a nivel de la superficie de estas fibras musculares vamos a encontrar unas células regeneradoras, las cuales son conocidas como células satélite. Son células que se encargan pues de, como le indica su nombre, de formar o regenerar las partes que han sido dañadas en el caso de la lesión del músculo. Ahora vamos a poner una imagen que para explicar
ciertos bandeos que vamos a observar a nivel de la fibra muscular. Pero primero vamos a hacer un pequeño gráfico para poder explicar. Pues vamos a vamos a entender primero que las fibras musculares están compuestas por miofibrillas, que son pues elementos contráctiles, como ya habíamos visto, que son en realidad miofilamentos organizados, un conjunto de miofilamentos organizados y dispuestos de manera coordinada, que van a ser las responsables de las estriaciones que vamos a ver a nivel de este músculo. Es así que vamos a tener a nivel de la microscopía electrónica más o menos va a ser la estructura de esta manera. Vamos a observar estos miofilamentos que van a estar conformando miofibrillas de la siguiente manera. Se presentan en esta disposición. Vamos a encontrar en primera instancia bandas claras y oscuras. Bandas claras y oscuras. Bueno, primero tenemos que distinguir pues bien, tenemos aquí, vamos a fijar primero dos puntos básicos. Tenemos que este va a ser la línea o disco Z. De igual manera, línea o disco Z. Vamos a ver que estos puntos son muy importantes, estas líneas, estas banditas, ya que nos van a indicar que entre el espacio ubicado entre línea Z y línea Z, vamos a ubicar lo que es a la sarcómera. Esta sarcómera es pues lo que corresponde a denominarse como la unidad contráctil, la unidad de hecho estructural de sarcómera o sarcómero también. Es la unidad contráctil y estructural del músculo. Este es lo que se contrae a nivel microscópico, funcionando así de manera continua hasta llegar a contraer el músculo como tal. Entonces tenemos que vamos a hablar de las bandas claras, que son estas de aquí. Vamos a hacer una pequeña delimitación aquí. Pues bien, como vemos entre línea Z, o mejor dicho, tomando como punto de referencia línea Z, hacia el interior de la sarcómera vemos que hay un pequeño punto. Y de igual manera hacia la otra sarcómera es la misma distancia entre puntos. Mejor dicho, hay puntos como que semibandas, ¿no? Entonces vamos a ver que esta parte de aquí va a ser conocida como semibanda I. De igual manera, esta parte de acá va a ser conocida como semibanda I. En total, va a generar lo que es la banda I. La banda I. Esta es la banda clara que les mencionaba. Ahora vamos a ver lo que es la banda oscura, que está comprendido entre dos puntos. Esta es la banda oscura o banda A. Recordemos, esta es la semibanda I, es decir, tomando como punto de referencia la línea Z hacia la dirección del sarcómero, vemos que hay una semibanda I. De igual manera, para el otro sarcómero que está, digamos, a este nivel, digamos que acá hay una línea Z, pues esta sería la semibanda I de la sarcómera siguiente. Banda I, banda A. Vamos a ver que la banda A está separada por lo que es una banda H. Esta banda semiclarita que vemos aquí es la banda H. Entonces vemos que la banda A se biseca por la interposición de una banda H. De igual manera, esta banda H está dividido en dos por una línea. Esa línea es lo que se va a conocer como la línea M.
Vamos a ponerla aquí. O vamos a sacarlo así. Línea M. De la línea M es la que separa en dos la banda H. Pues bien, esas son las estructuras que vamos a ver a nivel de la miofibrilla, ¿no? Miofibrilla. Con miofibrilla, pues me refiero en realidad al conjunto estos de, por cierto, estos son los miofilamentos. La banda oscura va a estar compuesto por lo que es miosina. Y pues la banda clara, es decir, la banda I, va a estar compuesta por lo que es actina. Y como vamos a ver en el proceso de contracción, que de hecho presenta ya rangos establecidos, rangos ya conocidos, en los cuales pues ocurre que la distancia entre sarcómera se pone más pequeño, es decir, los discos Z pues se acercan entre sí, formando así que la semibanda I de esta sarcómera se estreche. Esta semibanda I pues se estrecha. De igual manera, lo que ocurre con la banda H es que desaparece en la contracción. Y el único que permanece inalterable es pues la banda A, esta banda oscura conformada por miofilamentos de miosina. Entonces recordemos, los discos Z se estrechan ya de manera típica. La banda I, lo que ocurre es que también se achica, se acortan estos miofilamentos, estas fibras, prosiguiendo así a la desaparición de la banda H, que está entre el medio de o bueno, mejor dicho, está bisecando la banda A en dos bandas. Y pues la banda A permanece inalterable y la banda M, pues como es solo una línea, permanece de igual manera ahí. En fin. Ahora sí vamos a mostrar la imagen para que se entienda un poco mejor. Tenemos que recordar que estas miofibrillas se encuentran ubicadas de manera paralela entre miofibrillas de las fibras musculares. Esto debido a unas proteínas que, como vamos a ver, son la desmina, que unen desmina y tropomiosina. Estas proteínas pues se van a encargar, hay otras proteínas también de hecho, que se van a encargar de ligar estas fibras musculares, estas miofibrillas, con sus vecinas de manera paralela. De manera que el disco Z con el disco Z de la miofibrilla subsecuente estén al mismo nivel. Y esto es lo que va a ocasionar pues que veamos a nivel de la microscopía óptica las estrías, ¿no? Ya que todas se encuentran de manera paralela. Esto gracias a las proteínas que unen, por ejemplo, disco Z con disco Z de miofibrillas juntas, de miofibrillas que son vecinas, y las paraleliza de esa manera. Y bueno, aquí tenemos una imagen que representa los pequeños gráficos que he estado haciendo a lo Picasso. Como vemos ahí, esta es la organización de una fibra muscular. Podemos ver ahí de manera microscópica cómo es que se representan las líneas Z. Recordemos que el espacio entre dos líneas Z representa el sarcómero. Tenemos unas bandas claras y unas bandas oscuras. Las bandas claras, como vemos, son las que forman la semibanda I y la semibanda I de la sarcómera siguiente. Y todo en conjunto es la banda I. Y pues tenemos como bandas oscuras
a la totalidad de la banda A. Y a recordar también que hay una bandita más o menos clara que va a bisecar a la banda A en dos fragmentos. Esta es la conocida como banda H, ¿correcto? De igual manera, esta banda H está bisecada por una línea que se encuentra intermedia, que es la denominada línea M. Pues bien, acá se distingue un poco mejor y de paso para que se entienda, abajo vemos cómo está conformado por los miofilamentos, cómo es que se conforman estas miofibrillas, ¿correcto? Y pues como vemos ahí, les había dicho que entre miofibrillas se encuentran unidas pues por unas proteínas, ¿no? Y además también que los miofilamentos estaban conformados, especialmente la banda oscura, que es la banda A, pues por miosina, como vemos aquí abajo. Y pues que la banda I o banda clara es conformada por básicamente lo que es actina. En fin, ahora vamos a pasar a ver otra imagen. Así como leche. Ya bueno, tenemos nuevamente una estructura de la fibra muscular, pero vemos que esta está abierta. Y esto es solo para explicar unos elementos que les mencioné al principio, ¿no? Como vemos las mitocondrias, bueno, es como una célula típica. Y pues vemos de dónde obtuvimos la miofibría, que es la que posee esas bandas, esas bandeaciones, esas estrías, ¿no? De ahí que en un corte longitudinal uno distingue en el músculo estriado esquelético, pues esas estriaciones transversales. Pues bien, esta es toda la fibra muscular. Ajá. Y vemos que hay unas invaginaciones que se dan desde la superficie, desde el sarcolema. Estas invaginaciones tubulares son pues las denominadas o los denominados túbulos T, que se van a intersecar sobre la unión de la banda I y la banda A, y acompañado con un retículo sarcoplásmico, es decir, el retículo endoplasmático liso del músculo, pues van a formar lo que es conocido como la triada de la contracción. Entonces tenemos aquí una de las imágenes finales con la que vamos a explicar esta triada. Pues como indica ahí, las tríadas están formadas por tres elementos. Estos elementos son, como repito, la invaginación del sarcolema, que se dirige hacia la profundidad de la fibra muscular como túbulos T. Estos túbulos T pues se encuentran bordeados a cada lado por las cisternas terminales de lo que son los retículos sarcoplásmicos de la miofibrilla. No, perdón, del miocito. Entonces esto es lo que conforma la triada, ¿correcto? Esto es todo con respecto al músculo estriado esquelético. Chau, chau, perra.